me escuchas ahora? A ti te A escuchamos ti te re bien. escuchamos re bien. Bien, Sí, yo cuando te hablo Sí, yo cuando te pero, hablo me vuelvo, pero como te tenemos que pero como escuchar te a tenemos vos, que escuchar a vos, perfecto. tú estás. tú estás. Mari, contanos un Mari, poquito contanos un poquito sobre el tema de hoy, sobre que el no te tema puedo de hacer hoy, que no te puedo hacer porque me escucho. porque me escucho. Bueno, perfecto. Bueno, les quería contar un poco sobre un tema que viene sonando muchísimo en los últimos meses, en el último año, pero que en realidad existe hace muchas décadas, que es todo el tema del cambio climático. Entonces, bueno, un poco para ver qué es el cambio climático y cómo está afectando a los ecosistemas y a nuestra salud como consecuencia. Cuando hablamos del clima en general, estamos hablando de que ciertos factores o indicadores climáticos en una zona se mantienen estables durante mucho tiempo, es decir, durante décadas o hasta siglos. Los factores a los que me refiero son, por ejemplo, cantidad de precipitaciones anuales, o el viento, cantidad de días nublados, y así sucesivamente. Si todos esos factores se mantienen durante mucho tiempo, determinan el clima de una región. Por ejemplo, una región de clima tropical o templado y así. Cuando los promedios de estos factores se ven afectados por alguna razón y empiezan a cambiar, es cuando empezamos a ver el cambio climático. Es decir, ahora una zona seca ya no es tan seca y así sucesivamente se empiezan a ver cambios que además se están dando digamos, a lo largo de muchos años y se van a seguir dando hasta que, bueno, se estabilicen de alguna manera. Y cuando en realidad ya está evidenciado y ya está súper, digamos, observado y comprobado científicamente de que esos cambios que se vienen observando ya hace unas cuantas décadas se está debiendo a actividades propias humanas. Y cuando digo actividades humanas, específicamente me refiero a actividades industriales que provocan emisiones de gases de efecto invernadero, actividades de uso intensivo de tierras en la agricultura, por ejemplo, eh, actividades que provocan contaminación del agua o del aire, y todo eso, la deforestación, está afectando de alguna manera a los ecosistemas porque obviamente no podemos esperar de hacer todas esas acciones y esas presiones sobre ecosistemas sin tener una reacción a cambio, ¿no? Entonces, la reacción del clima y de los ecosistemas es todo este cambio que estamos presenciando ahora. Y aquí me quiero detener un poquito a hablar del carbono, del dióxido de carbono y del efecto invernadero, porque, bueno, a veces me preguntan, ¿el efecto invernadero existe, no existe o qué es? Bueno, súper sencillo para decir, el carbono en realidad existe en la naturaleza normalmente y tiene su propio ciclo natural, así como conocemos el ciclo del agua, que aprendimos todos en la escuela, bueno, el carbono tiene su propio ciclo. Uno de los depósitos del carbono es la atmósfera, que es en forma de dióxido de carbono, pero tiene otros depósitos, como por ejemplo en las tierras o en los cuerpos de agua, en los océanos y en las rocas. El Bien. carbono que está en todos esos depósitos se va a interactuar entre sí, se va a estar moviendo en ese ciclo del carbono de forma dinámica. Cuando las actividades humanas generan una emisión de carbono extra, es decir, ahora hay una ruta artificial donde se mueve el carbono de las actividades hacia la atmósfera, y estamos agregando un componente extra en ese ciclo, en una ruta artificial. Y además, si a eso le agregamos que hay deforestación, por ejemplo, estamos eliminando uno de los depósitos importantes del carbono en el ciclo del carbono, que es todo lo verde y los árboles. Entonces, eso está generando que se acumule mucho carbono en la atmósfera y eso genera el efecto invernadero. El efecto invernadero en realidad existe, si no existiésemos los humanos existe igual y es necesario para la vida en la Tierra. Uno de los gases responsables del efecto invernadero es el dióxido de carbono, pero hay otros. Cuando la función justamente es mantener la temperatura de la superficie terrestre a la temperatura a la que conocemos, que permite que todos vivamos, todos los seres vivos. Si no existiese el efecto invernadero, la temperatura sería mucho menor de la que la conocemos al día de hoy, incluso a niveles negativos. Por lo tanto, es necesario y es un proceso natural de la Tierra y los ecosistemas.
Lo que estamos haciendo nosotros es aumentar ese efecto, justamente por las emisiones y demás, y eso es lo que hace que la temperatura de la Tierra se vea aumentada. La temperatura ha aumentado, eso es un hecho, y va a seguir aumentando. Lo que tiene como consecuencia y como impacto en nosotros todo eso, bueno, primero que nada es que está aumentando estos promedios que les comentaba antes de, bueno, las temperaturas normales, los promedios ahora son otros, y el clima empieza a cambiar, empieza a responder a eso. Por otro lado, el aumento de la temperatura en los océanos también provoca que la vida en el agua esté afectada, afecta ciclos biológicos, afecta la sobrevida de muchas especies, y entonces los ecosistemas acuáticos también están sufriendo. Y de la misma manera los seres vivos y todos los ecosistemas en la Tierra. Ni que hablar nosotros mismos. A ver, en verano, yo ahora en Australia presencié días de 45 grados, una locura para vivir, digamos, no puedes hacer vida normal con esas temperaturas. Nosotros porque nos refugiamos en nuestras casas y con aire acondicionado. Pero imagínense todos esos seres vivos que están expuestos, o los ecosistemas enteros que, digamos, esos días de calor extremo y de olas de calor son cada vez más frecuentes y más comunes, y eso es consecuencia del cambio climático. Una de las características del cambio climático es, bueno, eventos extremos se vuelven cada vez más frecuentes y cada vez más severos. No es una situación aislada ni puntual. Mari, bueno, perdón. entonces, Mari, perdón. sí. Eventos extremos como como tsunamis. tsunamis. Eventos climáticos extremos, como por ejemplo temperaturas extremas, capaz que antes había un día en el verano en temperaturas extremas y ahora son 5 días y así, vientos extremos, inundaciones por lluvias extremas, todos esos eventos se vuelven cada vez más frecuentes y más severos, incluso las temperaturas son más altas, las inundaciones son mayores y así sucesivamente. Entonces, bueno, también la vida en la Tierra está siendo afectada solo por el aumento de la temperatura, y de hecho un ejemplo que puedo también contar y que lo viví en persona, este verano los incendios en Australia, por ejemplo. Los incendios son un evento, digamos, que sucede, que es común, digamos, en Australia y suceden hace mucho tiempo, pero justamente por el aumento de la temperatura lo que hace es que esos incendios sean más fácil de que se inicien, o sea, la probabilidad de un inicio es mayor porque hay más temperatura y más sequía. También hace que sean más extensos en el tiempo y más extensos geográficamente. Y todo eso tiene infinitas consecuencias para los humanos, incluso, imagínense un incendio de esas magnitudes, todo lo que contamina el aire, todo el material particulado que elimina, que expulsa, y que nosotros estamos respirando ese aire, y eso va a tener consecuencias a corto y a largo plazo en la salud del sistema respiratorio, por ejemplo. Ni que hablar pérdidas económicas, pérdidas humanas, dislocamiento social, y por supuesto toda la pérdida de ecosistemas, y de animales y de especies, plantas, todo lo verde que se pierde también, que como decía es un depósito de carbono importante. Entonces eso es un claro ejemplo de cómo puede afectar todo este cambio en el clima que estamos viviendo en un evento particular. Mari, ¿cómo nos afecta a nosotros que se extingue una especie lejos? Sí, bueno, en realidad, sí, ¿por qué me tiene que importar que se extinga una especie? Tenemos que considerar que todas las acciones que vienen haciendo los humanos está provocando una degradación de la biodiversidad y de los ecosistemas en términos generales. No es que hay una especie, sino que tenemos que considerar que en este momento hay 1 millón de especies en peligro de extinción. Y eso sí puede tener un impacto a esa escala en todo, digamos, en nosotros en Uruguay, en Australia, en cualquier lado, porque cuando hablamos de biodiversidad hablamos de que los ecosistemas están sanos. Un ecosistema se define por un conjunto de seres vivos y elementos de la naturaleza que están en un lugar determinado e interaccionan entre sí. Nosotros mismos somos un sistema abierto por definición, nuestro cuerpo está
en constante interacción con el medio que nos rodea, no somos herméticos y por lo tanto que el medio que nos rodea esté sano implica que nuestro interior también esté sano, porque vamos a respirar aire, a alimentarnos, a tomar agua, y si todo eso está contaminado o no está sano, bueno, nosotros también estamos ingiriendo eso. Por eso, digamos, somos un sistema que tiene que estar integrado con los ecosistemas también. Cuando digamos, una importancia que tienen los ecosistemas es que nos brindan servicios. Algunos de esos servicios pueden ser alimentos, puede ser agua pura, recursos, energía, fuentes de energía, pero para que esos servicios puedan ser aprovechados por nosotros, que de hecho los necesitamos, los usamos y los necesitamos, los ecosistemas tienen que estar sanos, y uno de los indicadores es justamente la biodiversidad. Y la biodiversidad tiene como función proteger a los ecosistemas frente a cambios de factores externos, como puede ser un factor de cambio climático, de darles resiliencia, de que puedan recuperarse frente a factores externos o a cambios, y por lo tanto me tiene que importar que exista diversidad, me tiene que importar que se extingan especies, porque si bien nosotros vivimos en la ciudad, no estamos en el campo y no estamos cultivando nada, hacemos uso de todos esos servicios. Entonces, si esos servicios no son efectivos, si los ecosistemas no son sanos, no nos van a poder dar de forma efectiva esos servicios y de forma sostenible en el tiempo. Entonces, por eso sí me tiene que importar. Claro, cuando decís me tiene que importar, es que se conserve. Exacto. La especie, ¿no? Sí, exactamente. Bien, es re importante para el equilibrio. Uh-huh. Mejor no hablo. Bueno. Bueno, y por ejemplo, les puedo dar un escenario. Imaginémonos dos escenarios, uno donde tengo una tierra, un campo donde cultivo, supongámosle, solo limones, y entonces es un monocultivo, y por otro lado tengo esa misma tierra ahora cultivando limones, naranjas, zapallos, aromáticas, mucha biodiversidad, pero también tengo animales, tengo patos, tengo ovejas, y frente a esos dos escenarios, la productividad de las tierras va a ser diferente. El escenario que no es biodiverso, la productividad va a ser menor. También la probabilidad de que haya sequía o de que haya alguna invasión por algún microorganismo o algún organismo también es mayor, porque cuando en el escenario de biodiversidad, supónganse que una población de algún organismo quiere aumentar su número poblacional, se va a ver mitigado por otra población, porque justamente hay biodiversidad. La biodiversidad implica que exista el equilibrio también, lo cual todos los sistemas siempre van a buscar el equilibrio, van a buscar recuperar el equilibrio, y cuando hay factores externos, que pueden ser acciones humanas o pueden ser acciones naturales, eso impacta en el equilibrio y van a reaccionar de alguna manera para volver al equilibrio. Entonces, ese escenario, primero que nada, le da equilibrio, le da que se va a autorregular, va a hacer que la tierra sea más fértil, que sea más productiva, que se retenga más agua, y por lo tanto hay muchos pasos o procesos artificiales que les tenemos que agregar a veces a los cultivos, como fertilizantes, químicos, pesticidas, que eso de alguna manera se puede lograr en un escenario biodiverso sin pasos artificiales, sin pasos, digamos, que además contaminan o que tienen otros impactos. Qué interesante. Qué interesante es. Sí. Y bueno, no sé qué más puedo contarles. Escalas. ¿Las qué? Las escalas. Las escalas. Ah, las escalas. Y del humano. Sí, exacto. Bueno, cuando hablábamos de ecosistemas, hablábamos de que un ecosistema puede ser un lago, por ejemplo, puede ser una pradera, todos esos son ecosistemas que, como les había dicho, son los conjuntos de elementos y organismos que están por allí interactuando,
pero también, como les decía, nosotros somos un propio ecosistema, nuestro organismo tiene microorganismos en el interior y somos un sistema que interactúa con el medio. Un ecosistema puede ser la ciudad en donde vivimos, por lo tanto, la calidad y la salud que tengan los ecosistemas, que también están interactuando entre sí, o sea, nosotros en nuestro alrededor, es muy importante para el bienestar de nosotros mismos. Por lo tanto, tengo que considerar diferentes acciones o de cómo decidir vivir o en el entorno que vivo, qué consumo y demás, para también considerar mi salud interior. Y de acá quiero hacer una analogía con el concepto de movimiento, de ser el movimiento de Sabri, en donde es muy importante en el momento en que estamos viviendo el estar en movimiento, el ser activos, el ser proactivos frente a la búsqueda de información, primero que nada me tiene que interesar el tema, sí, soy consciente de que hay algo que está pasando, hay cambios que están sucediendo y que están afectando a mi alrededor, lo veo que cada año hace más calor en verano, cada año hay más inundaciones, veo que algo está pasando, no sé qué, bien, lo primero que tengo que hacer es ser activo en la búsqueda de información, informarme, porque la información es uno de los activos más valiosos que podemos tener hoy en día, también de forma muy cuidadosa, o sea, hay mucha mala información también, entonces cuidar las fuentes y ser responsable con la información. Entonces, el movimiento en este sentido es muy importante porque la información nos permite tomar mejores decisiones también. Cuando yo tengo más información, mi decisión es de mejor calidad frente a cualquier situación, en cualquier ámbito de la vida. Entonces acá también puede ayudar a tomar mejores decisiones. Y como segundo paso, recomendaría que todos actuáramos en nuestro entorno como influencers, en nuestras familias, en nuestro grupo de amigos. Si yo tengo información, información de calidad, lo segundo que puedo hacer es compartirla, porque la información, si me la guardo para mí, no tiene ningún valor. Entonces, me interesa el tema, conozco fuentes confiables, sé de algo, bueno, lo comparto, de cómo ser más sostenible, de cómo tener hábitos sustentables, del medio ambiente, de todo cualquier tema que sea de ese rubro, porque es una situación que nos está afectando a todos, en mayor o menor medida, obviamente hay gente que le afecta más que a otros, pero es algo global, como el planeta también lo tenemos que ver como un sistema único, por lo tanto si pasa algo del otro lado del mundo, igual me tiene que importar, porque de alguna manera me va a afectar y en algún momento. Entonces, también, como segundo paso, ser influencer en nuestro entorno. Y bueno, y ser muy responsable también en cómo transmitir esa información, porque también transmitir de forma equívoca puede tener impactos negativos. Entonces, cuidar un poco qué información es y de dónde la tomé. Mari, ¿tenés alguna recomendación de dónde de dónde buscar? Sí, en realidad hay muchas fuentes son confiables, por supuesto. Nos podemos basar en grandes organizaciones que justamente usan sus plataformas de internet para compartir información, como puede ser la ONU, como puede ser Greenpeace. Todas esas grandes organizaciones siempre están muy actualizadas, tienen mucha información y información confiable, digamos. Pero no, siempre buscar, obviamente nosotros como científicos ya lo tenemos muy aceitado eso, pero sí, siempre tratar de que sea con base científica justamente, que no sea, qué sé yo, un blog de alguien, o sea, también tiene que tener sus propias credenciales el sitio o la persona de la que estamos escuchando esa información. Así que bueno, nada, búsqueda activa, que hay mucho para aprender. Buenísimo. Buenísimo. Hablemos de la huella. Hablemos de la huella. Sí, la huella de carbono. También a veces
me preguntan qué es exactamente. Bueno, la huella de carbono es un indicador que lo que hace es medir el impacto que algo o alguien tiene frente al calentamiento global, porque justamente mide las emisiones de carbono. La huella de carbono se puede medir a un producto, se le puede medir a una persona o a una empresa, y hay diferentes formas, hay diferentes calculadores de huellas de carbono en internet que también se pueden buscar, y algunos son más precisos que otros, pero en realidad es como para, si quisiéramos nosotros mismos hacer para nuestro uso personal, eh, es como una guía, es como para darte una idea de exactamente cómo estás viviendo y qué impacto estás teniendo vos en tus actividades diarias, ¿no? Entonces, incluso a veces se pueden clasificar por actividades. Puede ser que tu huella de carbono global en el año, cuál fue, o tu huella de carbono en la alimentación, tu huella de carbono en la moda, en diferentes ámbitos de la vida también hay diferentes calculadores. Y eso nos da una idea de cómo estamos viviendo. A veces incluso hay algunos que te dicen, bueno, tu huella de carbono implica que si todos vivieran como vos, se necesitarían 3 planetas para sostener todos los recursos que estás consumiendo. Y a veces uno no tiene idea porque nosotros ya estamos acostumbrados a cierta forma de vida que no es sostenible, justamente, y para nosotros es normal. Y no es, digamos, no estamos contribuyendo a la sostenibilidad de la naturaleza, de los recursos y de cómo vivir. Entonces, primero, no desesperarse, porque tampoco es que podemos cambiar de un día para el otro todos nuestros hábitos y nuestra forma de vida, pero primero, como les decía, ser conscientes de que hay algo que está pasando y que nosotros de alguna manera podemos ir contribuyendo. Pequeños cambios, primero informarse y saber cómo hacerlos, y empezar a hacer algo, porque siempre empezar a hacer algo es mejor que no empezar, y bueno, y compartirlo. Hay páginas, en internet que uno Sí, puede, que uno puede llenar, ¿no? Sí, sí, es una búsqueda en Google, si lo pueden hacer, van a encontrar varias, y de hecho yo cuando busqué para mí también se me presentaron muchas opciones, y en realidad puedes ir eligiendo, puedes ver todas y ver cuál es la más precisa, porque hay unas que son preguntas muy generales, muy, muy globales, que, bueno, de repente no son tan precisas, pero cuando te hacen preguntas más con más detalles, bueno, eso quizás sea más acertado el resultado. si alguien después Si quiere alguien saber, después quiere saber, nos pide y nos le pide pasamos el... y le pasamos el... Exactamente, ¿sí? Bien. Bien. Y Y contanos de tu contanos proyecto. de tu proyecto. Bueno, yo estoy viviendo en Australia, en este momento estoy en Sydney, y estoy terminando una especialización en desarrollo sostenible en la Universidad Deakin, acá en Australia. Y con toda esta, ya vengo hace tiempo estudiando un poco negocios y bueno, la sostenibilidad, y acá me animé a lanzarme en un proyecto justamente porque también en Australia es un país que está siendo impactado de manera más intensa que otros países por el cambio climático y diferentes, como les decía, eventos extremos. Acá los eventos extremos se ven muchísimo, temperaturas extremas. Lo de los incendios, que este año fue el año que más impacto tuvo los incendios en la historia de los incendios, así que lo viví en persona también, y así muchísimas inundaciones y sequías y así, todo, además es un país muy grande, obviamente tiene muchos impactos. Bueno, entonces viviéndolo a todo eso y terminando mis estudios, es que decido emprender en un proyecto personal que están dando ahora. Es una consultora, en realidad una empresa que se dedica, bueno, a llevar la sostenibilidad a empresas o a emprendedores, a incubadoras de empresas, y es eso, es tratar de acercar a cómo hacemos negocios, a cómo es la economía hoy en día de una forma diferente, porque bueno, también el rol de los negocios, de las empresas y de la economía sobre la naturaleza es muy importante, y viceversa también. Nosotros necesitamos de todos los recursos y los ecosistemas sanos para poder llevar adelante nuestras actividades económicas y sociales. Entonces, bueno, estoy un poco en eso. Qué divino. Qué divino, éxitos. Gracias. Después, Después, danos danos la página. la página. Sí.
Yo Yo les lo comparto después Perfecto. para que puedan entrar. para que puedan entrar. Bueno, Mari, Bueno, Mari, divino divino compartir este espacio. ¿Qué hora Bueno, es? muchas ¿Qué hora es gracias. ahí? De acá son 8:30 de la mañana. Súper tempranito. Súper tempranito. Sí. Genial. Genial. Te mando un beso Te mando un grande beso grande Bueno, un besote. y gracias. y gracias A todos. a todos. Gracias.